En 3 años, del 2011, tenemos en el país 4 gritos de indignación masiva. 4 gritos que, como el zapatismo, primero tuvieron una fuerza moral y luego una fuerza material. No es al revés. Y esto es un tema que nos deja siempre la pregunta abierta de que México es un país que permanentemente sorprende en el terreno de la lucha social, de la confrontación. En el 2011 fue el hasta la madre del 28 de marzo, de los familiares de víctimas encabezados por Javier, por doña María Herrera y el Barón y muchos otros que se unieron para mostrar el tamaño, la magnitud de la guerra, de las víctimas, la dignidad de todas las víctimas del país, su identidad social y la perversión y negocio del modelo de paz armada. O sea, el modelo militarizado de paz donde se sobrepone la idea de paz con la de seguridad, que esa es la trampa mortal en la que estamos. La idea de paz va asociada a justicia, no a seguridad. Seguridad es un término militar. En el 2012 hubo otro grito encabezado por los jóvenes del país de Yo Soy 132, el 9 de mayo, o el 11, nunca me acuerdo bien si es el día antes o después del Día de la Madre, pero fue en el 2012. Estos 2 gritos, en parte, son el origen y tienen que ver con la acumulación del grito que estamos viviendo ahora por Ayotzinapa. Sin embargo, ahora hay una vuelta de tuerca que es en lo que quisiera reflexionar. En el 2013, en febrero, está el grito de las autodefensas, que es el grito de Mireles, que dice ya no. Y es interesante porque del 2011 al 2013 el proceso de la lucha no violenta tiene un tope en cuanto a la justicia y a que aparezcan los desaparecidos, y tiene una espiral muy grande de guerra en muchos territorios, y en particular en Michoacán se decide decir un ya basta, pero también con una fuerza material armada defensiva para ese ya basta, en el estilo zapatista. Hay una forma de ejército del pueblo que dice de aquí a aquí no van a pasar sobre nuestros cuerpos. Entonces, esa es una pregunta muy fuerte para el tema de la no violencia, este tipo de experiencia. Y ahora, en 2014, estamos frente a un grito que podría uno decir, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, pero creo que hay una palabra muy fuerte que ha estado siempre por ahí, que es la palabra justicia. Yo los últimos, ya de hace más de un año, cuanto artículo escrito o entrevista, siempre he sostenido esta idea. En México hay que hablar mucho menos de paz y mucho más de justicia. Ayotzinapa tiene muchas cosas de fondo atrás, pero las víctimas son gente, no son jóvenes en abstracto, no son cualquier jóvenes. La idea esta de que el Estado mexicano mata a sus jóvenes, es verdad en parte, pero los jóvenes de Tlatlaya y los jóvenes de Ayotzinapa son identidades sociales diferentes. Los de Ayotzinapa son jóvenes profundamente ligadas a la construcción de la autonomía y profundamente ligados al modelo de educación frente al modelo de escolarización. Una cosa que he enfrentado mucho en estos días en espacios donde trabajo y me ha tocado estar compartiendo la organización de los paros activos en la UAM, en el claustro de Sor Juana y en la UNAM, es esta imagen de preocupación de muchas autoridades de que van a perder clases. ¿Cómo vamos a recuperar clases frente al paro activo? Entonces, esa es la típica imagen de la escolarización, completamente sobrepuesta a la idea de la educación, que está profundamente ligada a la autonomía. Entonces, me interesa este punto porque el Estado mexicano no es que extermina en abstracto o a cualquier cosa. O sea, gente como Mireles, gente como los yaquis, gente como las resistencias comunitarias, por ejemplo, lo de Marcos Suástegui de la CRAC, gente que está presa, o gente exterminada, tienen que ver con formas de proyectos de autonomía en el país, comunitaria, individual
o más amplia. En México hay una vuelta de tuerca actualmente en la forma de enfrentar el poder y en el hartazgo de la indignación de la población. Y la vuelta de tuerca tiene que ver con plantearse acciones en la línea de la no cooperación o la desobediencia civil, que es lo que sigue, y ya no en la línea de movilizaciones de masas en espacios abiertos, o sea, grandes marchas, mítines, caravanas, etc. Esto en el terreno de la no violencia es una vuelta de tuerca no menor, que está asociada a la reflexión y a la identidad moral que se está construyendo en México. El tema de los paros activos es muy importante. Una persona en una imagen primera diría, el secretario de Gobernación salió, puso un templete afuera de Gobernación porque hubo una gran marcha de estudiantes del Poli que juntaron 50,000. No, la variable importante está atrás. Hay 42 escuelas del Poli en paro. No sé si se entiende la idea. Entonces hay que tener mucho cuidado ahora de ver dónde está realmente la fuerza y la construcción de la lucha social, a presionar de veras al poder y no a simular que estamos luchando y todo sigue igual. Pero ¿qué quiere decir no cooperar como parar? Si lo que necesitamos en México es correr, no parar, como inició este foro el sábado. Sí, parar quiere decir no cooperar con la normalización de lo inhumano en que estamos. Por ejemplo, en la educación. No puedo dar clases como que no pasa nada. No puedo seguir mi vida normal, diciendo hoy vamos a ver tal tema, mañana tal otro y pasado tal examen, como si el piso, el principio de realidad en el que vivo fuera el mismo de hace 2 meses o de hace 6 años. Eso es tremendamente importante porque una de las armas más letales que tiene la espiral de la guerra es la normalización de lo inhumano, incluso la banalización. Por ejemplo, ¿cómo banaliza el poder la guerra en México? Hablando de cifras, estos 6 meses hubo menos muertos que los meses pasados, bajó la tasa de homicidios. Eso es lo que se llama la normalización y la banalización, diría Hannah Arendt, el mal. Y eso es lo que hace que enormes porciones de la sociedad civil que podrían luchar contra lo inhumano queden en un estado de hipnosis, diría Gandhi, y ayuden a que se reproduzca esa guerra que padecemos pero que no podemos detener. La sociedad está diciendo no quiero que se corra más. Este es un dato nuevo, porque con la guardería ABC se dejó correr la frontera. Con la masacre de San Fernando se dejó correr la frontera moral. Con el Casino Royal se dejó correr la frontera. Y con la masacre de Villas de Salvarcar se dejó correr la frontera. Estoy hablando de 4 hechos sociales cargados de impunidad y de inhumanidad, donde la reserva moral y la sociedad civil mexicana no fue capaz de expresarse con fuerza en la calle en un ya basta. Marchitas siempre ha habido, los familiares son héroes, pero expresarse en forma masiva, radical, para detener la mano que mata, no lo hicimos. Ahora, con Ayotzinapa ha pasado algo diferente. Pero la diferencia, porque con el Movimiento por la Paz la sociedad se expresó en caravanas y en marchas, pero no se expresó en el terreno de la no cooperación y la desobediencia civil, que es un terreno mucho más proporcional al nivel de violencia del Estado. Porque no es solo salir a la calle en masas, el tema clave es qué forma de lucha estoy instrumentando en la calle, porque el poder sabe eso. Lo que hay ahora diferente es que hay una porción muy importante de la sociedad mexicana, encabezada en parte por las víctimas que vienen de este proceso de 4 años y por los jóvenes que vienen del proceso del 132, pero no de acciones simbólicas, de paros. O sea, están diciendo, este nivel de impunidad del Estado, yo también soy parte. Por lo tanto, me retiro en parte de eso y paro. Eso quiere decir parar. No es la hueva de que no voy a clase o no quiero hacer nada. No, el paro es un arma de lucha ahora. No lo era antes. Fíjense, en el 2006 en México había enormes esperanzas de autonomía ofensiva.
el EZ, la APO en Oaxaca y en algo la esperanza de un poco más de democracia con el movimiento al fraude, estábamos en una lucha por la autonomía, en una ofensiva no violenta. Y fue destruida por el fraude electoral, por la represión en Oaxaca y por malas decisiones de la desobediencia civil en el DF. Ahora la autonomía en México es totalmente defensiva, es un cerco para que no nos exterminen, es una autonomía de la sobrevivencia. Y eso es un tema importante porque no se puede ser autónomo en abstracto. No existe la autonomía en abstracto. ¿Es autónomo de qué? ¿Y qué quiere decir ser autónomo? Entonces, el ejemplo, por supuesto, social más acabado en el país es la experiencia de las comunidades zapatistas en Chiapas. ¿Y de qué son autónomos? Del gobierno o del mal gobierno, como dicen. ¿En qué territorios? En los que controlan en la forma que puedan, con una enorme identidad moral que es la base que los sostiene. ¿Cuál es el elemento entre la no violencia y la autonomía, que son sinónimos en muchas cosas esas palabras? Para Gandhi, el programa constructivo va profundamente unido a la desobediencia civil. Uno sin lo otro no tienen sentido. Autonomía es un sinónimo casi de programa constructivo para lo que Gandhi llamaba autogobierno, Swaraj. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la parte más original de esta construcción autónoma? Ya no en la lucha directa contra la impunidad, que es la no cooperación, sino en el territorio comunitario zapatista. El tema de la rotación de poder, de las juntas de buen gobierno. Y es el tema que quisiera dejar para discutir más. Fíjense, porque la crisis de Ayotzinapa es la crisis del sistema representativo, que es una crisis mundial. El tema de que, como hablaba ayer el doctor Calva inaugurando el foro, la imagen argentina de fin del 2011, que se vayan todos, es un sentimiento que tenemos bastante de toda la clase política en México, más después de esto. Entonces, en la sociología mundial ya desde hace décadas se discute el tema de que el principio de representatividad no existe. ¿Quién tiene diálogo con su diputado federal, con su senador, con su diputado local, con el regidor? Es un poder que detentan por una cosa que se llama voto para hacer lo que se les pega la gana, obedeciendo una fuerza transnacional que los pone ahí. Entonces, ¿qué es la rotación de poder zapatista? ¿Qué es la base de las juntas de buen gobierno? Es el principio que nadie representa a nadie, todo mundo se representa primero que nada a sí mismo. Todos los indígenas, yo he visto chicos de 14 años en las juntas y viejitos que no sabes la edad. Todo mundo se representa a sí mismo, primero, y también a su comunidad y a su región. Todo mundo tiene una experiencia directa de poder, de aprendizaje. Todo mundo aprende colectivamente. Nadie es reemplazado por nadie, porque en algún momento todos meten el cuerpo directamente en el ejercicio del poder. Entonces, eso para mí es ya mirándolo como... Todos son responsables de la sobrevivencia, que es el gran tema y el talón de Aquiles de todas las experiencias de autonomía, comunitarias, etcétera. Cómo poder vivir en una forma de autosuficiencia, en lo más que se pueda. Entonces, creo que lo dejo aquí porque demasiada sabiduría me rodea, pero quiero dejar estas dos ideas. Autonomía hoy en México pasa por la no cooperación y después por la desobediencia civil real. Dos, la experiencia de autonomía más radical en la reflexión y en la construcción social tiene que ver, entre otras cosas, con el ejemplo de la rotación de poder en la Junta de Buen Gobierno zapatista. Hasta aquí.